nuevamente estoy aquí con ustedes para explicar qué es un transformador tridevanado. Veamos qué es un transformador tridevanado. Un transformador tridevanado es un elemento, como su nombre lo dice, tiene tres devanados. Pues en la ventana o en su núcleo va a tener un arrollamiento primario, secundario y un arrollamiento terciario. Primario, secundario, terciario. Este sería un transformador, un tridevanado monofásico. Al igual que el transformador convencional bidevanado, al cual le hacíamos pruebas de vacío y pruebas de cortocircuito, también hay que hacerle al transformador tridevanado sus respectivas pruebas, la prueba de vacío y la prueba de cortocircuito, que se hace para cada uno de los devanados. Veamos cómo sería. Entonces, si nosotros tenemos el primario, el secundario y el terciario, yo puedo excitar por el primario y cortocircuitar el secundario, el terciario abierto. Como tal, voy a calcular una impedancia primario y secundario en valores en por unidad, ¿sí?, que representa una reactancia, la reactancia de dispersión del arrollamiento, y la vamos a referir que las pruebas se realizaron por el primario, ¿estamos? Para poder mirar después qué ocurre con las bases del transformador tridevanado, para posteriormente ajustar el arrollamiento final y poder jugar con él para llevarlo a un sistema de por unidad, si hay que necesitar hacer ajuste de cambio base. Bien, si yo paso al secundario, en mi tridevanado, pues yo puedo hacer pruebas por el secundario, con el terciario en cortocircuito y el primario en circuito abierto. Esa prueba o esa impedancia calculada en por unidad hace referencia al secundario terciario en por unidad, ¿sí? Me da una reactancia vista en el secundario. ¿Ok? Si yo energizo el primario y cortocircuito el devanado terciario, es posible entonces calcular la impedancia de dispersión del primario y terciario, que es una reactancia de dispersión también, pero vista posiblemente en las bases del primario. ¿Qué hago con estas tres reactancias de dispersión? Estas tres reactancias de dispersión las voy a utilizar posteriormente para hallar la impedancia primaria. Aquí estaría el transformador bidevanado, Z el secundario, pero aquí tenemos un arrollamiento terciario. Esa es la diferencia entre un bidevanado y un transformador tridevanado. Tendría una pierna de magnetización, la cual se utiliza la pierna de vacío o la prueba de vacío. Esta es la pierna de magnetización. Aquí tendríamos el arrollamiento, en el arrollamiento primario el voltaje primario. Aquí tendríamos el voltaje del secundario y el voltaje del arrollamiento terciario. Este sería el circuito equivalente a partir de los ensayos de laboratorio. Pero observen que aquí tengo una combinación entre devanado primario y secundario. ¿Cómo calculo realmente el devanado primario de su circuito equivalente? Entonces, el devanado primario será un medio, y aquí voy a traer las combinaciones posibles que tienen primario y secundario. ¿Quién tiene primario? Más Z de primario y terciario. Y voy a quitar el arrollamiento secundario y terciario, y de esa manera calculo la impedancia equivalente. Es posible en algunos circuitos equivalentes que esta magnitud pueda ser negativa o positiva. Recuerden que es un equivalente. La impedancia del secundario también es un medio. Estoy hallando la impedancia del secundario, perdón, este es terciario, este es secundario. Entonces, ¿quiénes tienen combinaciones con el
secundario, Z, primario y secundario, le sumo Z, secundario y terciario, y le resto la reactancia calculada ZPT. Para hallar la impedancia del terciario, equivalente un medio de la impedancia que tenga en combinación con el terciario, Z, primario y terciario, más la impedancia del secundario y terciario, menos la impedancia del primario y secundario. Bien, para calcular estas impedancias nosotros vamos a reforzar con las experiencias vividas en el laboratorio para tener en cuenta las reactancias calculadas en por unidad y referirlas generalmente a una misma base. Vamos a resolver un ejemplo en el que vamos a mirar cómo están conectados los arrollamientos, si están en delta o en Y en cada uno de los arrollamientos primario, secundario y terciario, la potencia en MVA y la tensión asignada a cada uno de estos arrollamientos. Veamos un pequeño ejemplo para efectos de poder empezar a calcular las impedancias equivalentes de cada uno de los transformadores. Bueno, ahora vamos a continuar con un ejercicio con un transformador de tipo tridevanado para efectos de poder calcular realmente el circuito equivalente a partir de sus impedancias. Entonces veamos el ensayo. Los datos del transformador son los siguientes. Se tiene un transformador trifásico tridevanado. El arrollamiento primario que tiene conexión Y maneja 66 kilovoltios y 15 MVA, que es la potencia del transformador en el primario. El secundario en conexión Y maneja una tensión de 13.2 kilovoltios, 10 MVA. Y en el terciario tenemos una conexión en delta de 2.3 kilovoltios, 5 MVA. Ahora vamos a mirar los ensayos que se hizo para cada devanado del transformador. Entonces, en el devanado primario con el secundario en corto se obtiene el 7%. Recuerden que un valor porcentual equivale a un valor en por unidad cuando dividido por 100. Entonces, estos valores voy a decir que se pueden llevar a valores en por unidad y quedarían en la base 1. Pero ¿cuál es la base del ensayo? La base del ensayo es 15 MVA, 66 kilovoltios. En este caso, coinciden con las bases del primario. Vamos a mirar el primario, dice 66 y 15 MVA, entonces están con valores antiguos, 15 MVA y 66 kilovoltios. En el secundario, la relación 8 a 100, que es un valor en por unidad, está en una base de 10 megas y 13.2 kilovoltios. Buscamos, entonces está referido al secundario. Esta prueba está en el secundario. Vamos a ponerle aquí una ayudita. Y coincide con las bases del secundario. Esta está en el primario. Ahora observemos el ensayo primario y terciario, que es de 9% a una base de 15 MVA, 66 kilovoltios, que corresponde a el devanado primario. Entonces esta prueba tiene bases del devanado primario. Ahora, una vez lo tienen el ensayo, nosotros debemos mirar cómo vamos a calcular las tres impedancias equivalentes del transformador a partir de los ensayos. En este caso, me están pidiendo que refiera o calcule las impedancias en por unidad en el primario. Entonces me están dando que en las bases del primario, es decir, si yo estuviera integrándolo a un sistema de potencia, equivaldría a decir que yo voy a tener unos valores base ingresando por el devanado que primario. Quiere decir que yo debo aplicar un cambio de base primero en por unidad a partir de las bases del ensayo y llevarlo donde me piden la referencia o a la nueva tensión y la nueva potencia referida a lo largo de un sistema de potencia cuando llegue a sacar el equivalente de tridevanado. Eso equivale a tener un cambio de base por unidad. Recordemos, yo voy a calcular la impedancia base 2 a partir de unos valores relativos que son estas bases y que son estas impedancias dadas en por unidad para el ensayo. Y voy a recordar que este es el valor base de la impedancia que tengo y su potencia base. En ese caso, para el devanado primario y secundario voy a tener una base antigua
de 66 kilovoltios y de 15 MVA. Ahora me dicen que debo llevarlo a una base 2 y a una potencia 2 para hallar el equivalente referido al primario, que sería la segunda base. Entonces, para el devanado primario y secundario voy a tomar el valor inicial de 0.07 por unidad, que son los datos del ensayo. Traigo las bases antiguas, 66 kilovoltios y 15 MVA. Entonces traigo las bases antiguas y le aplico las bases nuevas. Me dice que lo lleve al primario. Entonces, cuando comparo esta base con la base del primario, son coincidentes, antiguo y nuevo, antiguo y nuevo, y entonces yo lo traigo a la fórmula. Tengo valores antiguos, tengo los valores nuevos, y puedo calcular la impedancia. En ese caso va a ser afectada por 1 al cuadrado, por 1, y me queda que referido al primario, como tiene sus mismas bases, va a prevalecer que conservamos el valor de ¿qué? De la impedancia por unidad. Para el segundo arrollamiento, entonces, primario y terciario, tiene bases del primario. Entonces, este valor de la impedancia, que es 0.09, lo voy a mirar con las bases del primario y le afecto por el primario, voy al secundario, este está en el primario y terciario, disculpen, voy al primario y tengo la misma base, entonces lo voy a referir del ensayo, primario y terciario, con bases del primario al primario. También va a ser coincidente que la tensión antigua y la nueva tienen el mismo valor, que la potencia coincide, y entonces se conserva el valor de la impedancia del terciario en base 2, que me dice que lo refiere a las bases del primario. En el caso de la prueba hecha por el arrollamiento secundario y terciario, entonces el valor en por unidad es del 8%, que es el valor en por unidad en base 1, visto en las bases del secundario. Pero yo tengo que meterle las bases del primario o referirlo al primario. Entonces, observe que si yo le pongo 66 kilovoltios, también salen 13.2. Y que cuando le aplique el valor base de 15, llego con una potencia nueva y la antigua sería 10. Entonces, ¿cómo quedaría ese pequeño ajuste por los cambios de base requeridos? Entonces, miramos, tenemos un arrollamiento 8% en base 1, con bases en el secundario de 10 megas y 13 kilovoltios antiguos. Cuando yo lo refiera las bases del primario al secundario, llego con una potencia base de 15 megas, ¿sí? Y un voltaje coincidente de 13.2 kilovoltios, lo que me permite afirmar que no hay cambio de base por unidad por la misma tensión de referencia, y simplemente ajusto la potencia antigua versus la potencia nueva, y eso hace que me cambie la impedancia en base 2 y está referido ya al primario. Una vez se hayan ajustado los valores de las impedancias en base nueva o la referencia que me piden, nosotros ya podemos aplicar la impedancia del primario para calcular su circuito equivalente a partir del ensayo corregido a las nuevas bases o al punto de referencia que deba llevarlas. En este caso, ¿qué pasó con la base antigua vista en el primario? Coincidieron las bases y el valor se conserva. Entonces yo traigo Z de primario, es el valor igual. Cuando yo voy a buscar la Z de primario y terciario en base 2, Z primario y terciario, ella sufrió una transformación y ahora es el Z secundario 12%, y la de primario y terciario, que la tengo ya en ese valor, sigue valiendo, no para.